puse un título más amable para que no se espantaran con este título de comorbilidades y probabilidad condicional, porque pues ven, ay, va a hablar de teoría de probabilidades, qué flojera, va a estar muy teórico. No, de hecho el reto que tenemos los especialistas de cualquier área es tener la capacidad de poder explicar cuestiones de nuestra área de especialidad, pero en términos que sean accesibles y además útiles a una audiencia mucho más general. Entonces, ese es mi reto. Sí les tengo que hablar de probabilidad condicional, ¿no? Y espero lograr poderlo explicar en términos muy sencillos, porque es importante para entender algunas de las cifras que provienen de los datos abiertos de la Secretaría de Salud, pero más importante, cómo hay que interpretarlas o cómo no debemos de interpretarlas, ¿no? Entonces, esto les voy a hablar, ¿no? Bien, entonces comienzo con, pues, esta es una pregunta que se hace de manera natural cualquier persona, con lo que ha escuchado que se habla de la influencia que pueden tener o el agravamiento que puede tener una infección por COVID en caso de que uno tenga cierto tipo de enfermedades persistentes o comorbilidades, ¿no? Aquí pongo un ejemplo en pantalla, ¿no? Alguien preguntará, oye, soy hipertenso, si me da COVID-19, ¿qué probabilidad tengo de morir, ¿no? Es algo que a veces me preguntan o que la gente se pregunta. Digo, realmente, ¿qué van a hacer con ese número? Si es que se los pudiéramos dar de manera precisa, no tengo la menor idea, pero bueno, al menos, pues eso le daría a la gente de qué tanto, mucho, poco riesgo está en cuanto a la situación en la que puede encontrarse si llega a infectarse por COVID-19, ¿no? Entonces, es este tipo de preguntas, digo, podría ser hipertensión, podría ser diabetes, cualquier otra comorbilidad, pues a la gente le preocupa saber sobre sus condiciones muy particulares, qué tanto pueden agravar su situación en caso de infectarse de COVID-19. Entonces, alrededor de esto, tengo que hablar de probabilidad condicional, ¿no? Ustedes recordarán quizás si han visto las conferencias vespertinas de la Secretaría de Salud, que de vez en cuando nos presentan gráficas como esta, ¿no? Nos dicen la distribución de las comorbilidades en defunciones por COVID-19, ¿no? Por ejemplo, esta es la más reciente presentación que hicieron al respecto, es del 30 de marzo pasado, ¿no? Y pues ahí nos ponen, ¿no? Pues qué porcentaje de las personas que ya fallecieron, que eran casos confirmados de COVID-19, ¿no? Y que murieron, ¿no? Bueno, qué porcentaje tenían hipertensión, qué porcentaje tenían diabetes, qué porcentaje tenían obesidad, ¿no? Entonces, pues en esta gráfica, pues destaca justamente la hipertensión, por ejemplo, ¿no? Entonces, dice, no, pues es que 45% de las muertes confirmadas de COVID-19 eran hipertensos. Y esto, pues sí, esto obviamente preocupa a las personas que tienen hipertensión. Aquí es importante destacar que en los datos abiertos, o sea, a los que tenemos acceso los ciudadanos comunes y corrientes, ¿no? Pues habla de hipertensión, no se aclara si es una hipertensión controlada o descontrolada, ¿no? Esto es, hay gente que ya sabe de tiempo que tiene un problema de hipertensión y se la controla con ayuda de un médico y de medicamentos, ¿no? Hay gente que no se da cuenta que es hipertensa y que apenas hasta que va a un hospital por sospecha de COVID, pues ahí al revisarlo resulta y se enteran ahí mismo que llevan quién sabe cuánto tiempo con hipertensión, pues entonces debe ser una hipertensión no controlada. Pero aquí no se aclara, aquí simplemente lo que dicen los datos abiertos, hay hipertensión, y lo mismo aplica para diabetes, por ejemplo, ¿no? Que puede estar una diabetes controlada. Controlada, seguramente eso les platicará un poquito más adelante el doctor Alejandro Macías, ¿no? Pero bueno, con estos números, pues parecía decir, no, pues entonces los que están en mayor riesgo, peligro son los hipertensos, ¿no? En primer lugar, y en segundo lugar los diabéticos y así sucesivamente. Bueno, les voy a explicar por qué, si bien estos números están bien calculados, la interpretación, hay que tener cuidado con cómo interpretar estos números, ¿no? Entonces, y la idea que les quiero transmitir es, no es lo mismo la probabilidad de que ocurra un evento A, dado que ha ocurrido un evento B, que al revés, ¿no? O sea, el orden
el orden sí importa, ¿no? Esto puesto en símbolos, espero que no se me espanten con los símbolos, son los de los pocos símbolos que voy a usar, ¿no? Así lo escribimos en teoría de probabilidades, ¿no? La P es de probabilidad, entonces la probabilidad de que ocurra un evento A, luego esta barrita quiere decir, dado que, ¿no? Dado que ocurrió el evento B, no es lo mismo que la probabilidad de que ocurra el evento B, dado que ya ocurrió el evento A. Esto es muy importante. O sea, aquí el orden de los eventos sí altera la probabilidad condicional. Son probabilidades condicionales porque decimos condicional en el evento B, por ejemplo, ¿no? Condicional en el evento B, ¿cuál es la probabilidad que ocurra A? Del lado derecho es condicional en el que ocurra el evento A, ¿cuál es la probabilidad de que ocurra el evento B? Por eso se llama probabilidad condicional. Y dependiendo del orden de qué condiciones, ¿no? Dado qué evento, ¿no? Sí altera la probabilidad que se calcula y cambia la interpretación. Entonces, lo importante aquí es saber en qué orden hay que condicionar los eventos para contestar la pregunta que a uno le interesa, ¿no? Entonces, para ponerlo así esquemáticamente, ¿no? Pensemos que nos estamos circunscribiendo al universo de todos los casos confirmados por COVID-19 en México. Por confirmados, recuerden, es que fueron casos confirmados, pues en su mayoría por alguna prueba PCR de laboratorio o por una prueba de antígeno, ¿no? La gran mayoría, ¿no? Entonces, ese es nuestro universo, ¿no? Y B podría representar de ese universo los que tienen una cierta característica, que vamos a llamar B. Y A puede ser otra característica, ¿no? Entonces, aquí yo esquemáticamente quiero argumentar pues que la probabilidad de A dado B, en este caso, es menor que la probabilidad de B dado A. ¿Por qué es esto? Porque si ya ocurrió el evento B, por ejemplo, entonces estoy restringiendo mi población a que ya ocurrió el evento B. Y entonces, si se fijan, ya restringidos a todos los casos que cumplen la característica B, ¿cuántos coinciden con A? Pues es toda esta parte, ¿no? Esta parte que puse aquí sombreada, ¿no? Que claramente no son la mayoría. Es decir, si nos circunscribimos a la característica B, pues los que dentro de B tienen la característica A no llegan ni al 50%, ¿no? Pero porque el marco de referencia es B, ¿no? Eso quiere decir dado B o condicional en que B ha ocurrido. Pero si lo vemos al revés y ahora nuestro marco de referencia es A, ¿no? Entonces ahora tenemos que pensar de todos los casos que cumplen la condición A, ¿cuántos tienen además la condición B? Aquí sí podemos ver que tomando como marco de referencia al conjunto A, pues la gran mayoría tienen también la característica B. Entonces, eso es lo que provoca que, dado que ocurrió el evento A o que se tiene la característica A, la probabilidad de B dado A es mucho mayor, ¿no? Es más del 50%, ¿no? Y en cambio, al revés, si tomamos como marco de referencia a B, pues solo una minoría tiene la característica A. Por eso digo que la probabilidad de A dado B es estrictamente menor que la probabilidad de B dado A, ¿no? Aquí un ejemplo como visual, ¿no? Espero haya quedado claro. Y entonces, pensemos ahora en el ejemplo que ponía yo inicialmente, ¿no? En una población de casos confirmados de COVID-19 en México, pensemos, llamémosle H, ¿no? A la característica de que haya hipertensión, de tener hipertensión, y a M le llamamos la característica pues, de que haya muerte. Insisto, dentro de este universo de casos confirmados de COVID-19 en México, ¿no? Entonces, aquí la pregunta es, ¿cuál le interesará más al ciudadano común? ¿La probabilidad de H dado M o la probabilidad de M dado H? ¿No? Porque si hablamos de la probabilidad de H dado M, estamos diciendo, dado que ya murieron, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que uno de esos muertos, si lo escojo al azar, haya sido hipertenso en vida? Pues ese es un dato histórico, ¿no? Es decir, aquí estamos restringiéndonos a las personas a los casos confirmados de COVID-19 que ya murieron. Y de esos nos estamos preguntando cuántos de ellos tuvieron hipertensión pues en vida, ¿no?
mientras estuvieron vivos, ¿no? Entonces, eso sería la probabilidad de H dado M, ¿no? La segunda sería, oye, dado que soy un COVID positivo hipertenso, ¿cuál es la probabilidad de que me muera? Entonces, ahora el marco de referencia son todos los hipertensos con COVID-19 vivos, ¿no? ¿Qué probabilidad tienen de morirse, no? Entonces, creo que queda claro que, o yo quiero suponer, que al ciudadano común le interesa esta, porque esta es la que se refiere a los que están vivos, ¿no? A mí me interesa yo que estoy vivo, que soy hipertenso, si me da COVID-19, ¿cuál es la probabilidad de morirme? ¿No? Y no una cuestión que ya es algo que ya pasó, que es esta que está acá, que es de los que ya murieron, ¿cuántos tenían cuando estaban en vida? ¿Cuántos eran hipertensos? Eso se le llama prevalencia de la hipertensión entre los que ya murieron. Pero esta de la izquierda, esta no es, creo yo, la que interesa a los seres vivos. Interesa, es dado que estoy vivo y soy hipertenso, si además le sumo COVID, ¿cuál es mi probabilidad de morir? Y déjenme decirles entonces que este mismo esquema se ve así, ¿no? Pensemos ahora el conjunto H, o sea, mi universo otra vez son todas las personas con COVID, casos confirmados de COVID-19 en México. Todos los que tienen la característica H son los que además son hipertensos. Y los que tienen la característica M son los que ya murieron, ¿no? Porque el total de casos confirmados en México incluye muertos y sobrevivientes, ¿no? Entonces, de esos hay un subconjunto que son los que ya murieron, ¿no? Y habrá algunos que murieron sin haber sido hipertensos, habrá otros que murieron habiendo sido hipertensos, ¿no? Y habrá otros que siendo hipertensos todavía viven, ¿no? Entonces decíamos, pues parece ser que la probabilidad que puede interesar más al ciudadano común es esta, ¿no? Dado que está vivo y es hipertenso, ¿cuál es la probabilidad de morir, ¿no? Entonces, el marco de referencia deben de ser el conjunto de todos los COVID-19 positivos que son hipertensos. Esto es H, ¿no? Entonces, de todos ellos, vamos a ver qué proporción, ¿no? De los que son hipertensos han muerto. Esto es esto que escribí así con estos símbolos, que quiere decir muertos, intersección H, ¿no? Entonces, vamos a ver cuántos dentro de los hipertensos COVID positivos se han muerto. Entonces, esto es el numerador, ¿no? Voy a contar cuántos hay ahí y lo divido o veo la proporción que guarda respecto al total de hipertensos COVID positivos. Esa es la probabilidad que es interesante, ¿no? La probabilidad de M dado H. Y pues déjenme decirles que estas gráficas que nos presenta el secretario de Salud, si bien están correctamente calculadas, yo lo he revisado, las he podido reproducir con los datos abiertos que ellos comparten, pues esos datos que nos han dado son la probabilidad de H dado M, ¿no? Es la probabilidad de H dado M, pero ya vimos, ¿no? Que eso es, pues, de los que ya murieron, cuántos eran hipertensos, cuántos eran diabéticos, pero ya dijimos, no, pero a mí me interesa esta, yo estoy vivo, tengo hipertensión, si me da COVID-19, ¿cuál es mi probabilidad de morir? Entonces, esta gráfica no te sirve para contestar esa pregunta, ¿no? Entonces, pero hay manera de calcularlo como ya lo expuse en la lámina anterior, ¿no? Esta, ¿no? En esta ya dije cómo lo vamos a calcular, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo cambian estos números. Y sí cambia bastante, ¿eh? Digo, ahorita me regreso a esta gráfica, pero aquí vean que el 1, 2, 3 se lo llevan hipertensión, diabetes y obesidad, ¿no? Y bajo esta argumentación nos han dicho, vean, entonces, o sea, como que la interpretación incorrecta que yo veo en la manera de ver estas cifras es que decir, esas son las personas de más riesgo y en primer lugar hipertensión, ¿no? A nivel de los casos que se han observado en México. Pero a la hora que calculamos la probabilidad de morir, dado que se tiene hipertensión o dado que se tiene diabetes, de acuerdo a los datos abiertos de la Secretaría de Salud, ¿no? Los números cambian en algunos casos de forma dramática. Por ejemplo, en el caso de la hipertensión, aquí lo tengo. Este es el dato, la probabilidad de ser hipertenso, dado que ya murió, es ese 45% y ahí era primer lugar. Vean ustedes, cuando lo volteas y lo calculas como le interesaría a un ciudadano común, baja a 23.7,
¿no? O sea, casi la mitad. Digo, sigue siendo una probabilidad de respeto, ¿no? Pero es otro el número, ¿no? Otro caso dramático podría ser este. Por ejemplo, aquí pareciera que insuficiencia renal crónica, pues no es así el gran riesgo. Sí, visto de la manera incorrecta, ¿no? La probabilidad de tener insuficiencia renal crónica, dado que ya se murió de COVID-19. Pero ahora que calculamos, oye, ¿cuál es la probabilidad de morir? Dado que eres COVID positivo y tienes insuficiencia renal crónica, se va al primer lugar y se dispara a 41%, ¿no? Entonces, vean ustedes cómo cambian radicalmente los números, ¿no? O sea, una mala interpretación, no es que estén mal calculados, es simplemente saber qué número realmente refleja la preocupación que tú tienes, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, pues sí, el número uno, de acuerdo a los datos abiertos de la Secretaría de Salud y los casos, los más de 2.2 millones de casos positivos confirmados que se han estudiado en México hasta el momento, pues sí, de este tamaño es la probabilidad. O sea, el mayor riesgo se ve a nivel de insuficiencia renal crónica, le sigue EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, luego sigue la enfermedad cardiovascular, es decir, el 1, 2, 3 con este cálculo no coincide con este 1, 2, 3, con hipertensión, diabetes y obesidad, ¿no? O sea, una persona, dado que tiene insuficiencia renal crónica, es la que tiene la mayor probabilidad de morir, ¿no? Dado que tiene esa comorbilidad, de acuerdo, insisto, a los datos abiertos de la Secretaría de Salud, que nada más nos señalan la presencia del padecimiento, no nos aclaran el nivel de gravedad que se tenga o si está, que también o mal esté controlado, ¿no? Entonces, el 1, 2, 3 no son esos. Diabetes, diabetes y hipertensión se van al cuarto y quinto lugar, ¿no? Y la obesidad en este caso se va al penúltimo lugar, ¿no? Entonces, es una primera observación. Y aquí hice dos cálculos, aquí lo puse en el encabezado, ¿no? O sea, ¿cuál es la probabilidad de morir dado que se tiene esa comorbilidad? ¿Y cuál es la probabilidad de morir dado que no se tiene esa comorbilidad, ¿no? Y aquí quiero que noten en esa columna que acá abajo puse esta tasa de letalidad, ¿no? Que quizás la han escuchado. La tasa de entre los casos confirmados, es decir, de todos los casos positivos confirmados que se han acumulado en México hasta el 30 de marzo de 2021, el 9.1% se han documentado como fallecimientos, ¿no? Entonces, esa es la tasa de letalidad, la probabilidad de morir sin condicionar en nada. Quiero que noten ustedes que la probabilidad de morir, dado que no se tiene ningún padecimiento, pues es muy parecida en muchos casos, ¿no? En este caso, en este caso, en este caso, en este y en este, ¿no? En esta, pues casi, ¿no? Casi es muy parecido a ese 9.1 y aquí hay dos casos que bajan sustancialmente, ¿no? Aquí no puedo entrar tanto al detalle, pero esto me habla pues de una interacción importante que hay entre diabetes e hipertensión. Bueno, esto los médicos lo saben bien y quizás el doctor Macías nos mencione algo justamente respecto a la relación que hay entre diabetes y hipertensión. Por eso el hecho de que ya no haya diabetes o no haya hipertensión todavía es un beneficio mayor en cuanto a menor probabilidad de mortalidad general, ¿no? Pero bueno, esa probabilidad de morir, dado que no se tiene cada comorbilidad contra la que se tiene, pues nos da esta última columna, que es este incremento, ¿no? En puntos porcentuales de riesgo, ¿no? Entonces sí, de hecho esto está ordenado por el incremento de riesgo. El mayor incremento de riesgo que tiene una persona que tiene COVID-19 se da si además tiene insuficiencia renal crónica, seguido de por enfermedad cardiovascular y así sucesivamente. Entonces, aquí a algunos les sorprende, a veces me han dicho, pero ¿cómo es posible que el tabaquismo no incremente el riesgo? Bueno, el tabaquismo mientras no desarrolle una enfermedad, ¿no? Obviamente, ya que el tabaquismo causa estragos en la persona, pues entonces se va a manifestar aquí, ¿no? Como posiblemente como época o como muchas otras de las enfermedades que están ahí, ¿no? Pero bueno, este es el número, si quisiéramos ver calcular correctamente ese tipo de probabilidades, ¿no? Bien.
Entonces, lo que está sucediendo es que a la hora de que condicionamos, es decir, decíamos, esta probabilidad de morir es lo que dijimos, es la tasa de letalidad, es el 9.1% aproximadamente, bueno, se incrementa, ¿no? O sea, que hay un aumento en la probabilidad de morir dado que se tienen ciertas comorbilidades. Algunas lo incrementan más o algunas menos, ¿no? Y en cambio, cuando se descartan ciertas comorbilidades, pues esa probabilidad de morir disminuye. Otra cosa que es muy importante decir en cuanto a la interpretación de estos números es que estas probabilidades y en general en probabilidad estadística no se establecen relaciones de causa y efecto, sino simplemente estamos detectando que en presencia o ausencia de ciertas comorbilidades, la probabilidad de morir puede aumentar o disminuir. No quieren decir necesariamente que esa comorbilidad sea una causa directa del problema, ¿no? Perdón, Arturo, un favorzote, Sí. el micrófono se está como cortando y no se escucha bien. Sí. Ok, lo voy a tratar Ahí creo que se escucha mejor. sí, ok, Sí, gracias, ok, perdón. perfecto. No hay problema. Entonces, pero decía yo, esto no implica relaciones causa y efecto. A veces la presencia de una comorbilidad puede incrementar la mortalidad, no directamente por esa comorbilidad, sino porque junto con esa comorbilidad se implica otro tipo de problemas que sí generan la muerte. Pero esto ya lo tiene que ver un médico, ¿no? Esto nada más son conclusiones que se pueden derivar a partir del análisis de las cifras, ¿no? Un análisis similar se puede hacer, por ejemplo, por rangos de edad. Aquí lo hice por menores de 25 años, de 25 a 44, de 45 a 64 y de 65 y más. Y pues sí, aquí sí es muy notorio, ¿no? Cómo aumenta muchísimo la probabilidad de morir, dado que perteneces a uno u otro rango de edad. Cambia muchísimo. En particular, digamos, el brinco ya para los de 45 en adelante es enorme comparado con los más jóvenes, ¿no? Y también por sexo, ¿no? Es decir, condicionando por edades y por sexo, pues sí, las mujeres tienden a tener menores probabilidades de morir, especialmente en las edades de 45 en adelante. Esto es lo que nos están diciendo los datos, ¿no? Y también se puede hacer un análisis todavía un poco más a detalle, combinando estos rangos de edad con las comorbilidades que acabo de mencionar, pero la conclusión en general que les puedo decir es que en general parece ser que la edad por sí misma o el rango de edad que pertenece a la persona ya nos dice mucho más del riesgo que tiene la persona que de las comorbilidades en sí mismas, porque la edad en sí misma ya va a implicar de forma natural que la gente empieza a desarrollar más comorbilidades. Digo, no quiere decir que la gente joven no la desarrolle, pero ya con la edad y con el descuido, pues es más fácil que ya, dependiendo del estilo de vida que uno haya llevado, pues ya a las edades de 45 en adelante ya se va a empezar a manifestar claramente algunas enfermedades, ¿no? Entonces, esencialmente el mensaje es sí, parece ser que el tema de la edad es el que más fuerte pega, o que más explica el incremento del riesgo de mortalidad, aunque combinado con algunas comorbilidades todavía se puede ver todavía mucho más grande. Sigue siendo la insuficiencia renal crónica la más elevada, junto con EPOC y enfermedad cardiovascular, ¿no? Entonces, la diabetes y hipertensión quedan ahí como en cuarto, quinto lugar, ¿no? Y bueno, yo sé que hay quien dice, no, es que la obesidad, sí, bueno, esto es lo que dicen los datos, ¿no? Quizás ya una persona con diabetes o hipertensión es porque tiene obesidad, entonces ya tenemos que analizar las interacciones de esas tres enfermedades. Pero digamos, a nivel de escoger una comorbilidad y un rango de edad, pues se sigue viendo que la edad es la que más nos está explicando el nivel de riesgo que tiene una persona, y quizás esto explica en buena medida por qué la estrategia de vacunación ha estado enfocada en una parte, pues a comenzar con las personas adultos mayores y de ahí en edades hacia abajo, ¿no? Y otra cosa que es muy importante tener cuidado con estos datos, ¿no? Estos datos abiertos yo les llamo
en la República COVID-19, ¿no? Que es un país muy distinto al México en general que conocemos, ¿no? De acuerdo al último censo de población, en México hay aproximadamente 126 millones de habitantes, ¿no? Y en cambio la República COVID, es decir, los casos que se ha podido confirmar mediante pruebas de laboratorio esencialmente o vía dictaminación médica, ¿no? Son solo 2.2 millones, ¿no? La realidad es que esto hay que multiplicarlo por 30, ¿no? Entonces, a lo mejor ya estamos hablando de 66 millones de mexicanos que ya tuvieron COVID, ¿no? Esa es la realidad, pero a nivel de casos confirmados, los que reporta la Secretaría de Salud, pues son 2.2 millones. Entonces, son dos países de distinto tamaño. Y justo la diferencia principal entre la población mexicana general y esa república COVID-19, pues es la edad, ¿no? La edad mediana de México, de acuerdo al último censo, es de 29 años, ¿no? Y en cambio la edad mediana en la república COVID-19 es de 43, ¿no? En la parte de sexo, de división por sexo, no hay, diría que no hay gran diferencia. O sea, en México hay un poco más sí, de mujeres que de hombres. En la República COVID está mucho más parejo, ligeramente más hombres que mujeres, pero casi nada, ¿no? Pero no es la diferencia significativa. Entonces yo diría la diferencia importante está otra vez en la edad, ¿no? Esa es como la variable que más explica el riesgo de morir por COVID-19 en México, ¿no? Pero me regreso a la pregunta inicial, ¿no? ¿Cuál es la respuesta? Pues la respuesta es no sé en tu caso particular. Estas son estadísticas generales, cosas que puede uno calcular y deducir sobre una colectividad de personas que fueron estudiadas, que son los casos confirmados, ¿no? Si bien en una presentación anterior les comentaba que este gran inmunólogo, patólogo, investigador de la UNAM, multipremiado Rui Pérez Tamayo, eh, me impactó mucho cuando en una conferencia nos dijo, la investigación médica sin estadística no se entendería, porque sí, pero han escuchado que los ensayos clínicos y que se analizan personas y cómo deciden qué tan efectiva o no es una vacuna o qué tan segura es, pues sí, se recopilan datos y se aplican pruebas estadísticas para decidir o estimar el nivel de efectividad de esas vacunas, ¿no? Pero eso es a nivel, digamos, de la colectividad, pero cuando ya se trata de un individuo, pues aquí sí les tengo que platicar de esto que aprendí de mi oncólogo de cabecera, ¿no? Que él siempre me dijo, porque yo tuve discusiones muchos fuertes con él, porque a raíz del cáncer que me diagnosticaron en el año de 2011, pues obviamente yo me puse a investigar y cuando lo iba yo a ver, le decía, es que este artículo dice que las probabilidades de que yo me muera de este cáncer son tales, ¿no? Y pues aunque el paciente era yo, pues creo que el paciente terminó siendo él, o sea, él tuvo que tenerme mucha paciencia, ¿no? Y una de las frases que más me quedan de él es, me dijo, mira, la atención médica es personal, no es estadística. O sea, estas estadísticas que tú manejas y las que tú me hablas, pues sí, nos habla en general de las poblaciones como colectivos, cómo les está yendo con ciertas enfermedades, ¿no? Pero ya aquí en el consultorio, yo como tu oncólogo, yo tengo que conocer a mi paciente. Yo puedo tener a dos pacientes de la misma edad, con el mismo tipo de cáncer, en la misma etapa de evolución, del mismo estrato social, mismo sexo, misma edad, les doy el mismo tratamiento y uno le va de maravilla y a otro le va pésimo, ¿no? Entonces, la atención médica es personal. Estas estadísticas nos dan idea, por eso les digo que mi respuesta es no sé. Cuando alguien me pregunta, y en mi caso particular, si yo soy hipertenso, la respuesta es no sé, ve con tu médico es el que te puede conocer y decir, las estadísticas nos describen de manera general, global, colectiva lo que está pasando, nos ayuda a entender un poco de manera general lo que está pasando, pero ya el caso individual de cada persona es muy distinto, ¿no? O sea, no nada más decir, soy hipertenso, sí, pero la tienes controlada o no, que también te la han controlado, en fin, eso solo lo sabe tu médico. Entonces, esto, creo que hay que tener mucho cuidado con las estadísticas y no olvidar que la atención médica es personal. Si bien la estadística es una herramienta para la investigación médica y para los análisis clínicos, ya la atención médica tiene que ser definitivamente personal. Entonces, no olvidar que la estadística pues está al servicio de la medicina, pero la última palabra la tiene siempre el médico que te atiende.
por último, pues esta reflexión de lo que aprendió en esta epidemia, ya le he dicho, lo vuelvo a decir, pues la política no puede derrotar a la ciencia, pero puede ignorarla y pagar un alto precio por ello. Muchas gracias por su atención.